California está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que cara a cara conoceremos a nuestro Dios. Acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces, ellos tenían muy presente que el Señor un día anterior había maldecido esa misma higuera, y que ahora ellos pasan al siguiente día, después de diferentes otros sucesos, y ven que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces a ellos les sorprende que de un día para otro, aquella higuera que ahora era una higuera seca, antes había sido frondosa, pero sin fruto. Suceden otras cosas después de esto que no hemos leído, y en el capítulo 12 encontramos una parábola. El Señor Jesús cuenta la parábola de los labradores malvados. Dice la parábola de esta manera. Entonces comenzó, el capítulo 12, verso 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Entonces, quiero que veamos ciertas cosas acá. En primer lugar, ellos habían visto lo que le había sucedido a esta higuera. Y ahora él pone una parábola. Es decir, él está conectando una demostración física con el pueblo de Israel. Esta higuera representa al pueblo de Israel y está representando algo que le sucedió a Israel. Hay diferentes cosas que vamos a contestar hoy con respecto a esta higuera estéril, que de alguna manera viene a ser un simbolismo del pueblo de Israel. Amados hermanos, el Señor a veces nos deja lecciones en nuestra vida que no se nos olviden jamás. Él es experto en enseñarnos cosas que no se nos olvidan a lo largo de nuestra vida. Y esta era una escena que Él no quería que sus discípulos olvidaran. La maldición de un árbol, y cómo de la noche a la mañana, después de haber sido bien aparrado y frondoso, ahora era una higuera seca hasta sus raíces. Y esto conectado con las parábolas que después el Señor le habla a sus discípulos, podemos ver y entender de que Él no quería que se le olvidara al pueblo de Israel, o en este caso a sus discípulos, lo que sucede o lo que le sucedió al pueblo de Israel por no dar frutos cuando Dios quería que dieran frutos. Y en esto vamos a ir poco a poco. En primer lugar, lo que usted tiene que entender, o lo que tenemos que entender, es que Dios escogió a un pueblo, y este pueblo es el pueblo de Israel. Hasta este día es un pueblo escogido de Dios. Le guste al mundo o no le guste, Israel es el pueblo de Dios. Lo rodeen los enemigos, lo quieran asaltar, hermano, Dios protege a Israel porque Dios tiene un trato con su pueblo. Ahora, otra cosa que yo quiero que veamos es que Dios había hecho todo lo posible para que el pueblo de Israel
no solamente cuando salió en el Éxodo lo tuviera todo: comida, viñas, sembrados y cosechas, tuviera familias, le había bendecido el fruto de sus bestias, el fruto de su vientre, les había bendecido todo. Dios había hecho todo por su pueblo, y el pueblo de Israel, en lugar de producir frutos agradables, produjo frutos agrios. ¿Sabe que el pueblo de Israel en más de una ocasión, cuando estaba en su peregrinación y cuando ya eran conformados nación, se alejaron de Dios para servir a otros dioses, a Moloc, a Milcom, a diferentes dioses a los cuales ellos les quemaban sus hijos, y que sacrificaban sus propios hijos a estos dioses? Y Dios se enoja con el pueblo de Israel, y Dios tiene paciencia con ellos. Oiga, Dios tiene paciencia con nosotros. Dios tiene paciencia cuando nosotros fallamos, pero Él desea que nos arrepintamos de nuestro pecado. Y el que persiste en el pecado acarrea las consecuencias de su pecado. Porque toda alma que pecare, esa morirá. Mas en Jesús hay perdón para que sea levantado y restaurado el pecador. Y eso el pueblo de Israel no lo entendió. No aprovechó el perdón de Dios ni la paciencia de su Dios. En lugar de eso se desenfrenaron más. Empezaron a adorar más dioses, a Astarot, a la cual llamaban la reina del cielo. Y empezaban a hacer diferentes cosas terribles delante de Dios. Tuvieron reyes bastante paganos el pueblo de Israel. Y Dios a lo largo de los años, Él tiene paciencia. Pero llega un momento donde Dios cambia las cosas. Y pone esta parábola. Y Él dice, había una viña. Y esta viña, el dueño de la viña se la dio a unos labradores. Pero cuando viene el tiempo de que quieren recoger el fruto de esa viña, el dueño de la viña manda a diferentes personas, y a una de esas apedrean, al otro de esos matan, los afrentan, los envían heridos. Y el dueño de la viña dijo, voy a enviar a mi hijo. Le van a tener miedo a él, le van a tener temor a él. Cuando los labradores malvados vieron al hijo, dice el Señor en su parábola, dijeron, matemos al hijo y quedémonos con la viña. Díganme pues, ¿qué haré yo? ¿Qué hará el dueño de esta viña? ¿Le quitará la viña a estos y los destruirá y dará su viña a gente que produzca frutos de él? ¿Entiende eso? Ahora el Señor viene y dice, vamos a cambiar aquí las cosas. Vamos a quitarle esto a estas personas y se lo vamos a dar a otras personas que den fruto agradable. Y yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué el Señor buscó frutos en una higuera donde no era tiempo? Porque todo esto era una representación. Él sabía de que no iba a hallar higos. Él sabía de que no iba a hallar frutos para comer aunque tuviera hambre, porque no era el tiempo. Pero esto era una representación espiritual de algo más profundo. Y es que Dios le había dado a Israel en toda época, en todo tiempo, todo lo necesario para que el pueblo de Israel diera frutos siempre. ¿Entiende eso, hermano? El pueblo de Israel tenía que, no, esto no es una higuera física. Israel es una higuera espiritual. Israel tenía que dar fruto siempre, porque tenía todas las facilidades para dar fruto agradable a Dios en cualquier época de la vida. Ahora Dios le ha dado a usted una grandeza, y es la grandeza del evangelio. Lo que Israel despreció, nosotros los gentiles lo hemos abrazado. Ahora Cristo está aquí en esta hora. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el regalo perfecto del cielo a la humanidad, está con nosotros. Pero ¿qué significa eso? Que también Dios a nosotros nos ha dotado de la capacidad de dar fruto en todo tiempo. ¿Entiende eso? La capacidad de dar fruto en todo tiempo. Y cualquiera diría, hermano, ¿qué significa eso? ¿Por qué en todo tiempo? Porque hay tiempos de sequía, hay tiempos de tristeza,
Hay tiempos donde usted no quiere seguir adelante. Hay tiempos de lucha. Hay tiempos de escasez. Hay tiempos de enfermedad. Hay tiempo de pasar momentos malos en la vida. Pero Dios es tan grande y su poder tan grande que nos ha bendecido de tal manera que en Dios se puede dar fruto en todo tiempo. Porque nuestra vida no es que un rato esté bien y otro rato esté mal, no. Todos los días estamos junto a corrientes de agua. ¿Sabe qué significa? Que el Espíritu de Dios todos los días está con nosotros. Hay momentos duros, podemos alabar a Dios. Fruto de labios que confiesan su nombre. Estamos enfermos, podemos hacer oración. Estamos débiles, el Señor nos levanta las manos. Todas las temporadas son para dar frutos en los hijos de Dios. Usted puede dar fruto aún en medio de la escasez. Usted puede dar fruto aún en medio de cuando las cosas no vayan como usted desee. Podemos dar fruto agradable a Dios. Podemos dar fruto en nuestra vida cuando somos perseguidos. Por eso la iglesia del Señor ahora está produciendo mejores frutos de los que jamás produjo el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, en medio de su recorrido con Dios y en medio de la historia, se alejó terriblemente de Dios. Hizo cosas desagradables, tanto así que Dios viene y lo reprende en diferentes ocasiones. Y cuando querían buscar a Dios, habían ocasiones donde Dios les decía: no, vayan a sus amantes, que ellos les ayuden. Vayan y díganle a sus amantes, hablando de los ídolos, que ellos les socorran, que ellos sean su auxilio en este tiempo de tribulación. Ustedes se han acostado con diferentes ídolos en medio de todo árbol frondoso. Y ahí han estado con ellos. Ahora no me busquen a mí. Pero el pueblo de Israel tocaba tanto el corazón de Dios que Dios decía: no, los tengo que salvar, porque Dios sabía que no había nadie más que podía rescatar al pueblo de Israel. Amados hermanos, esto que sea una resemblanza y un ejemplo para todos nosotros. No nos quejemos, no pensemos en dejar al Señor. No pensemos en abandonar los caminos de Dios. No pensemos en ir y buscar el mundo o alejar nuestra confianza de Dios. Demos fruto agradable en todo tiempo. Esta mañana está triste, demos fruto agradable. Está perseguido, demos fruto agradable. Esto pasará, las pruebas pasan, pero Dios permanece para siempre. Él es Rey de gloria que no perece. Y usted y yo tenemos que dar fruto para Él siempre. Ahora, vea lo que le pasó al pueblo de Israel. Vea cómo están ellos. Cualquiera diría: pues tienen la ley, están bien, van al muro de los lamentos, celebran todavía las diferentes ordenanzas bíblicas, los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos y diferentes otras fiestas. ¿Están bien? No. Capítulo 3 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice que ese es un velo puesto sobre sus ojos, que solamente por Jesucristo es quitado. Todavía están ciegos. No recibieron al Mesías. Pasó desapercibido. Y Jesús una vez se para en una colina donde se veía toda Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no estuviste dispuesta? Por cuanto no has conocido el día de tu visitación, tu ciudad será desolada. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! El pueblo de Israel, teniendo al más grande de todos, no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué terrible! Ellos tenían a Dios, el Dios de Israel, ahí caminando en persona, y no lo conocieron. Y ahora nosotros vemos acá a diferentes... Gracias, hermano. Gracias. Amén. Gracias. A diferentes personas en el pueblo de Israel, judíos y mezclados con musulmanes, y una cosa que no hay paz en el pueblo de Israel, en el Medio Oriente. Y vemos nosotros judíos ultra ortodoxos y diferentes creencias allá. ¿Qué ha pasado ahora? Hace 2000 años el Señor cambió las cosas y le dio a gente que era común y corriente un regalo tan grande para producir frutos que el pueblo de Israel no puede producir.
Esta mañana yo me siento alegre de haber conocido al Rey de la Gloria, de que mi familia tiene a Jesús en el corazón, de que mis hijos ya no le pertenecen al diablo, le pertenece mi descendencia al Dios de la gloria. Y no solo mis hijos, mis nietos también. Pero todo esto fue un cambio que el Señor hizo por un pueblo que fue rebelde. Pero aprendamos del pueblo de Israel. Cuando usted lea el Éxodo, Números, Deuteronomio, donde se ven diferentes cosas que le pasa al pueblo de Israel, rebeldías, historias terribles, no solamente digamos pobrecito el pueblo de Israel, aprendamos de ellos y no cometamos los mismos errores. Porque si algo le desagradó a Dios del pueblo de Israel, en primer lugar, una de las primeras cosas fue que todo el tiempo se quejaban. Todo el tiempo. No había una época donde no se quejó el pueblo de Israel. Desde que salieron de la esclavitud de Egipto. Cuando estaban frente al Mar Rojo, dijeron: apedreamos a este Moisés. Miren, ahí viene Faraón persiguiéndonos. Allá hubiéramos muerto en sepulcro, nos hubieran enterrado. Y aún así Dios hace un milagro. Después, pasando el Mar Rojo, empiezan a quejarse porque no había agua. No hay agua. Y llegan a Elim, donde tienen que cortar un árbol, o donde hay 12 palmeras. Y después llegan a otro lugar donde quieren agua. Y el Señor abre una roca para que eche agua. Después dijeron: queremos comida. Allá habían cosas mejores en Egipto. Y el Señor les manda maná del cielo todos los días. Todos los días. Y un día dijeron: estamos hartos de este pan. Queremos carne. Y viene Dios y les manda codornices. Un pueblo insatisfecho. Todo el tiempo quejándose. Y si algo a Dios le desagrada, es nuestra queja constante. Tiene zapatos, quiere otros. Ya no me cabe la ropa en el closet, quiere otro closet más grande. Quiere otro carro. Este carro que tengo. El año pasado me devolvieron más de los taxes. Quejas. Y de repente empezamos a quejarnos de otras cosas. Quisiera otra casa, quisiera otro carro. ¿Y por qué Dios es así conmigo? ¿Por qué Dios trata bien al otro? Y empezamos a quejarnos igual. El pueblo de Israel se quejaba una y otra vez. Y no entendían, porque Dios les enviaba juicios y morían. En una ocasión murieron más de 25,000 por andar murmurando, por andarse quejando. Una de las primeras cosas que tenemos que entender del pueblo de Israel es a no quejarnos. ¿Tiene frijolitos hoy? Disfrútelo, mañana va a tener carne, hombre. No está estrenando ropa, pues use la misma, amén, no importa. No hay mucho trabajo, pues a ahorrar. No hay comida, ayunemos. No puede dormir, vigilemos. La vida no es para quejarnos, la vida es para disfrutarla. Las temporadas malas pasan, las enfermedades pasan, los momentos difíciles pasan, pero Dios permanece para siempre y Él se merece la gloria en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Un pueblo que constantemente se quejaba de Dios. Y por estarse quejando de Dios, nunca podían ver la mano de Dios. Si algo impide a la gente ver la mano de Dios, es la constante queja. Está bien, quiere más. Tiene más, quiere más. Es decir, el ser humano es insatisfecho por naturaleza. No hay satisfacción en nada. Viene el verano, muy caliente. Viene el invierno, muy frío. ¿Por qué tengo que usar suéter? No usa suéter, mucho sudo. Es decir, la vida es una cosa que nosotros tenemos que aprender a vivirla dándole gracias a Dios, hermanos. No quejándonos. Es decir, no se acostumbre a estar solo en esa comodidad y en esa bendición. Acostumbrémonos también a entrar en momentos de proceso en nuestra vida. Pablo dijo: he aprendido a vivir en escasez y he aprendido a vivir en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, esto es en primer lugar aprendido. El darle gracias a Dios cuando no hay es aprendido. ¿Y cómo se aprende? Dando gracias a Dios cuando no hay. Así se aprende. Es decir, darle gracias a Dios. Y gracias a Dios por aquellos que nacimos en hogares pobres. Porque ya no nos asusta la pobreza, hermanos.
Eso de que no hay para comer, y eso le asusta a alguien que ha nacido acá con iPad en la mano. Pero los que hemos nacido en pobreza y que no han habido zapatos todo el tiempo y con chanclas o como le llame pues. Y aquí es que somos finos. Pero allá en nuestros países, en los tuk-tuks, en los, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? En los mototaxis, ajá. Tanto que los disfruté yo en Guatemala, Dios mío. Hermano, una cosa tremenda, pero aquí se nos olvida porque en la abundancia todos se nos olvidan los tiempos de escasez. Con el estómago lleno nadie puede sentir el vacío de otro. Porque nos acostumbramos a la buena vida, porque nos acostumbramos a tener buenas cosas. Y yo le digo hoy en el nombre de Jesús, amada iglesia, aprendamos a darle gracias a Dios, haya o no haya, en salud o en enfermedad, en todo lo que venga. Hay que vivir agradecidos con Dios. Y hay que decirle gracias, Señor, por lo que tengo hoy. Gracias, Señor, por lo que no tengo. Lo que yo deseo un día lo voy a tener. Y si no lo tengo, pues no me quitan nada. Yo tengo al Señor conmigo. Pero el pueblo de Israel por eso no daba fruto. Porque no aprendía a ver las bendiciones de Dios. Se quejaban de lo que no tenían y no apreciaban lo que tenían. Empezaban a quejarse que no había comida, pero menospreciaban el maná, un milagro de Dios. Y menospreciaban la calefacción que Dios les daba con una columna de fuego sobre ellos. Y en el día les cubría una nube para que no se quemaran. Durante 40 años no se les desgastaron los zapatos ni la ropa. Durante 40 años no se les hincharon los pies de caminar en el desierto. Durante 40 años Dios fue su padre, su amigo, su cercano, su cobertura, su roca, su castillo, su defensor, el guerrero que iba delante de ellos. Y no lo entendían. Y nosotros no somos la excepción. Ahora ya no es el pueblo de Israel solamente el pueblo de Dios. Es usted y yo el pueblo de Dios. Dios le ha escogido. Gloria a Dios que Dios le ha escogido. Si no le hubiera escogido ni a mí ni a usted, estuviera todavía con la botella de licor. Pero está en la casa de Dios. Hay que dar fruto para Dios. Fruto agradable para su nombre. El pueblo de Israel fracasó por eso. Tenían grandes cosas, excelentes cosas, grandes personas delante de ellos como fue Josué, Caleb, Moisés, grandes líderes, impresionante. Y aún así decían, estos mataron a los siervos de Dios en la rebelión de Coré. Una cosa terrible. ¿Cómo es que a veces nosotros leemos las historias y en lugar de aprender de ellas las vivimos repitiendo? ¿No se ha fijado? En lugar de aprender de la historia bíblica, vivimos repitiendo la misma historia bíblica de un fracaso, de un pueblo que no aprendió a ser agradecido con Dios ni a dar fruto para Dios. A veces no entiendo eso. Y leemos historias. Acán, cuando tomó el lingote de oro, el manto babilónico. Y leemos historias, el pueblo murmurando de Moisés. Y leemos historias. A Aarón y María murmurando de Moisés y luego María queda leprosa y no aprendemos y no nos damos cuenta que ese solamente fue un recorrido simbólico que hizo el pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida, que la iglesia un día tenía que también atravesar en este mundo hacia la tierra prometida, que es el cielo. Que esta tierra no durará para siempre. Es cierto, hay momentos donde yo veo el mundo cayéndose a pedazos, económicamente, educacionalmente, socialmente, culturalmente, todo está cayéndose. Pero la iglesia no es de esta tierra. Usted va para el reino de los cielos, no lo olvide. Usted va para el reino de los cielos. Este es nuestro éxodo. La tierra prometida no es Canaán para nosotros. La tierra prometida es la nueva Jerusalén, donde está el Cordero, donde está el Padre, donde está el Espíritu Santo también. Israel no dio el fruto que Dios esperaba. Una vez Dios usó a un profeta, el profeta Isaías. Y aparece Isaías con un cántico, con un coro. Y él dice, voy a cantar el cantar de mi amado a su viña.
Tenía mi amado una viña y la puso en una ladera fértil. La despedregó, puso una torre en medio de ella y un lagar. Y cuando vino a buscar frutos, vio que sus frutos eran agrios, silvestres. Díganme, moradores de Jerusalén y sus vecinos, ¿qué haré yo a mi viña que no se haya hecho en ella? ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más tiene que hacer Dios por nosotros para que demos frutos que le agraden? ¿Qué más? Ya se hizo hombre, ya habitó en esta tierra, lo escupieron, lo clavaron en una cruz y aún así el ser humano no quiere recibir el regalo de Dios. Y la iglesia misma no se atreve a mirar por un momento otra vez ese recuadro para decir: Dios mío, lo que tú has hecho se merece que te alabe día y noche, que me olvide de este dolor que tengo y te adore y te sirva y te exalte. Hermano, si usted pone la mirada en los hombres, va a fracasar. Porque el hombre es imperfecto, es malo, fracasa como todos nosotros. Pero hay uno que no fracasó, llegó hasta la cruz, abrió sus brazos, murió por nosotros y al tercer día resucitó con poder y gloria. Por Él tenemos que servir con alegría, por Él tenemos que dar fruto agradable. Tremendo el pueblo de Israel. Y Dios dijo: de aquel pueblo, de aquella generación que había salido de la esclavitud, todos ustedes, por no haber creído en mí, vagarán por el desierto y sus sepulcros van a quedar aquí en el desierto. Hermano, usted estudia el Éxodo, se va a dar cuenta que el recorrido del Éxodo eran unos pocos días. Desde el Mar Rojo hasta la tierra prometida eran pocos días. Pero viene Dios y los hace dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que toda esa generación se muere en 40 años. Qué triste. Por eso a veces hay cosas que están cerca para alcanzarlas, pero no podemos alcanzarlas. Porque Dios nos dice: hagan esto y no lo hacemos. Hagan de esta manera y no lo hacemos. ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros? Nos ha limpiado de nuestros pecados, porque nosotros hoy somos casi como esa viña. Nos ha limpiado, nos ha despedregado, ha puesto una torre, porque las torres eran para cuidar la viña, para que el que cuidaba la viña se estuviera ahí, pudiera ver dónde venían los malhechores. Así Dios nos cuida con el poder de su Espíritu Santo. De cuántas enfermedades Dios nos ha guardado, de cuántos accidentes Dios nos ha guardado, cuántas cosas Dios nos ha dado. Usted que tiene trabajo, negocio, una buena posición, que gana cada semana o cada mes o cada 15 días. Su hijo come, mis hijos comen, yo como, dormimos bien, tenemos techo, tenemos carro, tenemos transporte, tomamos vacaciones, vamos a lugares bonitos y aún así no podemos agradar a Dios. Eso es algo de condenar. Hermano, este día de agradar a Dios es día que si Dios viene a buscar frutos, que lo halle, aunque no sea una temporada. No tiene que ser culto de acción de gracias. No tiene que ser un momento: bueno, ahora sí voy a dar fruto porque hoy estoy bien. No, aún en los momentos más malos fructificamos. Así tiene que ser nuestra vida como hijos de Dios, aún en los momentos más malos, adorando a Dios. El otro día escuchaba esta historia y voy a tratar de relatarla lo mejor que me acuerdo. Fue en Siberia, cuando estaban persiguiendo a los cristianos. Y entraron unos soldados a la casa de un pastor y lo golpearon duramente, duramente. Ensangrentado el pastor se levanta y los soldados se quedan ahí. Y la esposa solo mirando. Y él se levanta y le dice: sírveles de comer. Dales un plato de comida. Ella llorando prepara el plato de comida y se lo sirve a los soldados que habían dejado casi muerto a su esposo. A uno de los soldados se le hizo un nudo en la garganta. Y después de eso se convirtió a Cristo. Porque el cristiano tiene toda la capacidad de dar frutos cuando nadie puede dar fruto. De perdonar cuando nadie puede perdonar.
de amar cuando nadie puede amar, de seguir adelante cuando todos tiran la toalla, de levantar las manos cuando hay tristeza. El cristiano tiene la capacidad porque tiene el poder del Espíritu Santo dentro de él. Tenemos la capacidad de seguir adelante, sí. Tenemos la capacidad de fructificar, sí. El Señor nos ha dado un regalo que se llama la gloria de los cielos, el poder del Espíritu de Dios. Ahora está en usted, ya no está en el pueblo de Israel, está en Iglesia Peniel también. Ahora, en este día, usted puede dar fruto en el nombre del Señor. Puede, con la ayuda de Dios, puede. Se puede cantar en medio de las lágrimas. Se puede adorar a Dios en la cama de un hospital. Claro que sí se puede. Porque el cristiano sabe que no termina todo en la cama de hospital. El cristiano sabe que no se termina todo en un fracaso. No, que hay un Dios que está más allá de los fracasos y que nos levanta las manos aun cuando nosotros no podemos seguir adelante. Entonces, en la vida tenemos que aprender del pueblo de Israel. Esta viña, esta higuera, de la higuera aprender la parábola. El Señor lo dijo para identificar ciertos sucesos del porvenir, refiriéndose al pueblo de Israel. Un pueblo que sigue siendo pueblo, pero que está pasando un proceso. Y Dios como que de alguna manera tiene velado a aquel pueblo hasta que se revele nuevamente el Mesías y lo reciban. No como nosotros lo hemos recibido, sino como el gran rey, sucesor del rey David, el heredero al trono. Y venga el Señor y reine sobre ellos. Entonces el pueblo de Israel tiene un letargo, está como dormido. Se tiene que revelar ciertas cosas, tener ciertos sucesos, haber ciertas guerras, desenvolverse cierta parte de la historia en la que la iglesia misma no estará, pero que el pueblo de Israel vivirá en la gran tribulación. Y después de eso vendrá el Señor con poder y gloria. Pero ¿por qué nosotros no aprendemos a las buenas? Sino que siempre es a las malas. Cuando yo le digo a mi hijo o a mis hijos, usted sabe los que son padres, mira, no hagas eso. Y ellos siguen haciéndolo. Y después, no hagas eso. Y lo siguen haciendo. Cuando yo les digo, no hagas eso. Pues ya oyen. El ser humano es así. Hasta que no viene uno con el cinturón, hasta que no viene uno con la voz más fuerte, no entiende. Y Dios es igual con nosotros. Dios nos habla a través del pastor, Dios nos habla a través del profeta, Dios nos habla a través de los hermanos que predican, Dios nos habla a través de un libro, Dios nos habla a través de su palabra cuando la leemos. Dios nos habla y no queremos decir, pero es que todo está bien, no me pasa nada, yo no creo que esté mal. Viene Dios después ya con el cinturón, ¿no? Que no está mal. Bueno, vamos. Y ahí entendemos. No esperemos a que nos pasen cosas malas. No esperemos a los cuartos de hospital. No esperemos a que vengan las enfermedades. No esperemos a que Dios nos castigue. No esperemos. Digámosle, Señor, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi mente, todo mi ser hoy está delante de ti. Te quiero servir. Quiero servirte. ¿Por qué voy a esperar a que me vaya mal en la vida? ¿Por qué voy a esperar a que Dios ajuste cuentas conmigo? No, hoy es el día aceptable. Si hay algo que arreglar, aunque no lo sepa el pastor, aunque no lo sepan los hermanos, si usted viene delante del altar, hay un Dios que lo sabe y eso importa. Y hay que arreglarlo ya, no mañana, hoy. Pero hoy cuesta mucho, no importa, mañana va a costar más si se tarda. Hoy hay que arreglarlo. Entre más el pecador se tarde en arreglar su camino, más difícil se le hace llegar a los caminos de Dios, porque su corazón se va endureciendo. El pecador que camina lejos del camino de Dios, su corazón se endurece cada vez más y menos siente el deseo de volver a los brazos de Dios. Y eso no solamente con aquellos que no conocen a Dios, sino con aquellos que se alejan de Dios, que estuvo en el camino de Dios y se aleja. Por eso muchas personas que se alejan de Dios, qué triste, terminan haciendo cosas que no hacían ni siquiera antes de venir a Cristo. El Señor dijo una vez que el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos y áridos, buscando reposo y no lo halla. Y de repente dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando llega la haya vacía, adornada, barrida.
Y dice, entraré y traeré otros 7. Y trae otros 7 peores que él. Y morados en el hombre, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si usted conoció a Dios, si usted sabe lo que hay que hacer, si usted conoce la ley de Dios, si usted conoce la palabra del Señor, la responsabilidad es más grande en nuestra vida de dar fruto agradable ante Dios. La responsabilidad de portarnos bien, la responsabilidad de actuar como pueblo de Dios. Pero si nos alejamos, es terrible. Personas que yo he visto que se alejan del camino de Dios y se van, y de repente los vemos haciendo cosas que no hacían antes, usando drogas que no usaban antes, bebiendo que no bebían antes, fumando no bebían antes. Pero después de alejarse de Dios, sí, porque el corazón se endurece. Y el diablo no juega con ningún ser humano. El diablo lo que quiere es matarnos, destruirnos. Es un león merodeando al ser humano, viendo a dónde el ser humano le abre una puerta para destruirle sus hijos, su hogar, su mente, su dignidad, su moralidad, todo lo que tiene, y llevarlo a la ruina. Y no solamente eso, sino que destruirle eternamente en el infierno. Y en esta hora es también tiempo de recordar que si estamos acá es por la gracia de Dios. Y que aunque el enemigo quiera tocarnos, hay un Dios que nos protege, hay un Dios que está dentro de nosotros. Y hay que vivir agradable delante de Él para vivir guardados por su poder. Hay que aprender del pueblo de Israel. Un pueblo que lo tuvo todo. Los profetas de Israel, el Salvador de Israel. Cosas de las más grandes que la humanidad ha experimentado y ha disfrutado han venido del pueblo de Israel. ¿Qué le parece? Que han afectado a toda la humanidad, teniendo cosas tan grandes, terminando en una calamidad tan seria. Si tú eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos. Eso es lo que decían los líderes, los religiosos de la época. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Un hermano en un libro escribe un tema y dice, tan cerca de la cruz, tan lejos de Cristo. Y eso se podría decir para muchos dentro de los templos en nuestro día. Tan cerca de los templos, tan lejos de una experiencia con Dios. Metidos hasta en los altares, sin una experiencia con Dios. Tan cerca pero tan lejos. Y ese va a ser el recuerdo más fatídico de aquellos que habiendo estado en un templo se pierdan eternamente. Que pudiendo alcanzar la salvación, no pudieron. Y lo recordarán eternamente. Qué cosa más triste. Teniendo oportunidades, teniendo bendiciones, teniendo a un Dios tan grande, teniendo tantas cosas, riquezas espirituales para darle gracias a Dios y disfrutarla y cantar a voz en cuello y tener un culto glorioso, no lo hacemos. Porque a veces no entendemos la grandeza de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la riqueza de los cielos en Cristo Jesús nuestro Señor. No, su mansión no está en los gatos ni en los altos hills. Su mansión está en el reino de los cielos. Ahí está la grandeza de la iglesia. Entonces tenemos nosotros que como que hacer una recapacitación. Porque los discípulos vieron la maldición de la higuera de un momento para otro. Y después el Señor seguido pone ejemplos del pueblo de Israel, su rechazo con Dios. Básicamente Él solamente quería que ellos recordaran lo que le pasa a quienes no dan frutos agradables. El Señor va a venir en un momento determinado. Usted y yo no sabemos. Eso es como las auditorías. De repente están en el restaurante y caen los auditores a chequear todo, pues. Ellos no le avisan a nadie. El sistema de salud tiene su manera de andar viendo las cosas y de repente empiezan a ver cómo está el aceite, cómo está de limpio todo. Y si las cosas no llenan los requisitos, ¿qué pasa? Se cierra. Recuerda de dónde has caído. Recuerda, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Es lo mismo, exactamente lo mismo.
Dios hace sus visitas de vez en cuando en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Dios nos visita cuando menos lo esperamos. Dios no visita solo en diciembre como si fuera Santa Claus. No. Dios visita a toda hora. En cualquier momento del año lo puede visitar Dios para pedir cuenta de nuestro privilegio. ¿Cómo estás ejerciendo tu ministerio, Álvaro? Puede ser en enero, puede ser en marzo. Y Dios nos pesa en balanza nuestros frutos. Y dice, he venido a buscar fruto en ti. No lo hallo. Se ve bonita la higuera, aparrada con muchas hojas, pero no tenía nada que satisfaciera la necesidad del Señor. Un Israel estéril. Cuidémonos de ser una iglesia estéril. Cuidémonos. No hay que hallar un culto para darle gloria a Dios. Todos los cultos son para darle gloria a Dios. Todos los momentos de oración hay que llegar delante del Señor. Duele, hay momentos difíciles, yo lo sé, pero se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, es una cosa triste. ¿Qué le pasó a aquel hombre? Al gran Belsasar. Él estaba como sustituto del rey en ese momento. Y a él se le ocurrió, pues. Estaba en una fiesta. Dijo, tráiganme las copas de la casa de Jehová. Él quería emborracharse en las copas que habían salido del templo de Dios. Qué craso error. Y empieza a tomar y a beber él, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Eso era una depravación la que tenían. Y en medio de esa depravación alumbraban en aquel salón los utensilios sagrados de la casa de Dios. Y la ira de Dios se enciende. Porque no es que Dios respete más al rey por ser rey y respete menos al campesino por ser campesino. Delante de Dios todos somos iguales. Y de repente Dios, apareció una mano escribiendo en la pared que solo el rey veía. Y el terror de Jehová se mete en los huesos de Belsasar. Y la palabra del Señor dice literalmente, y sus rodillas daban la una con la otra, del miedo. Porque él veía como una mano escribía en la pared, en un lenguaje que él no conocía. Palideció él, sus príncipes. Y toda aquella gran fiesta y toda aquella gran depravación se convierte en un silencio mortuorio. Y mandan a llamar a divinos, a brujos, que alguien leyera lo que estaba ahí escrito. Hasta que una voz aparece en medio de todos y dice, hay uno que puede revelar los misterios. Daniel, mándenlo a llamar. Y se para Daniel. De igual, sin un respeto a aquel hombre depravado, y le dice, guárdate tus dones. Tus dones sean para otro, no quiero nada de ti. Voy a leer la escritura. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, por lo cual Dios te quita el reino a ti y lo da a otro. Ese día, sin darse cuenta, Belsasar había sido pesado en la balanza de Jehová y fue hallado falto. Fue hallado falto. Y esa noche mataron a Belsasar. Y esa noche el reino se dividió y vino a ser el reino de los medos y de los persas. Hermano, de Dios nadie se burla. Dios es el gran rey que nosotros adoramos como Padre. Hay que dar frutos agradables a Él, que tarde o temprano Dios nos pesará también a nosotros en balanza. Y es mejor que estemos dando fruto que le agrade. No acumulemos pleito sobre pleito, división sobre división, rencor sobre rencor. No acumulemos cosas desagradables. Que vendrá Dios y nos pasará una factura. Y nos dirá, debes esto. Pero cuando uno está dando fruto, o cuando una persona está dando fruto, en lugar Dios de pasar factura, pasa bendiciones. ¿De veras? Bueno, me adoraste cuando no tenías que comer. Me adoraste ahí en la cama de hospital. Bendijiste mi nombre
cuando todos maldecían. Te quedaste firme cuando todos se iban. Cuando nadie me quería servir, tú me serviste. Entonces todo eso viene Dios y dice, hoy sanidad divina para tu vida. Te voy a regalar esto. Te voy a abrir una puerta que nadie puede abrir. ¡Pah! Dios abre puertas de trabajo. De repente aparece el hermano en una troca que ni bajarse puede. No, eso no lo ha conseguido por su buen crédito. Dios honra a los que le honran y le hallan los que temprano le buscan. De veras. De veras. No, pastor, le dijo una vez a un hermano, al pastor, yo eso de dar el diezmo, yo no creo en eso. Yo no lo voy a dar. Está bien. Gloria a Dios, hermano, no lo dé, no hay problema. Porque la gente piensa que esto se sostiene. No, no, no. Dios sostiene la iglesia. Con el tiempo se quemó la fábrica donde él trabajaba. Y llegó donde el pastor. ¿Vio, pastor? Nos van a dar 5 millones. Y lo vamos a repartir entre todos. Dije, gloria a Dios. Uno no puede, ¿qué puede decir uno, verdad? Y de repente llegó llorando. Le dijo, pastor, de los 5 millones no me dieron ni 5. Gloria a Dios. El ser humano piensa que nosotros dañamos a Dios y que Dios depende de nosotros. Y esta es una gran industria en la cual nos burlamos de la gente. No, no, tranquilo. Viva tranquilo la vida. No ande pensando si comió el hermano o no comió. Usted honre a Dios. Hónrelo usted. Viva la mejor vida cristiana usted. De frutos usted. No nos veamos a aquella higuera de la hermana, no da fruto, mire, eso es pura hoja. Usted no se preocupe de quién da, quién no da frutos. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de cosas morales, espirituales. No, usted no se fije en nadie. Sea el mejor cristiano usted. Sea el mejor pastor usted, sea el mejor diácono usted. Nadie quiere, pues quiera usted. Nadie va, pues vaya usted. No espere que otro le levante la mano, levántela usted. Es decir, aquí usted está por Dios. Usted no está por el pastor, por los hermanos, por nadie. Usted está porque alguien lo limpió y lo salvó de sus pecados. Entonces, cada uno de nosotros da frutos según es nuestra vida con Dios, según caminamos con Él. Voy a ir terminando con esto. Israel llegó un momento donde Dios dijo, muy bien, hasta aquí se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Ya el tiempo de dar fruto no lo diste. Porque hay un plazo para todo. Hay un plazo para todo. No diste fruto, entonces voy a hacer algo. Voy a hacer una transición. Y en ese nuevo pacto voy a incluir a gente que quizás no te guste a ti. Quizás no te agrade a ti. Porque el pueblo de Israel veía a los gentiles como perros. Recuerde. Ellos tenían una oración, Señor, gracias que no soy mujer, con el perdón de las hermanas. Eso oraban los judíos. Gracias que no soy mujer, gracias que no soy esclavo y gracias que no soy gentil. Esa era la oración de los judíos. Y viene Dios. Quizás sonriendo se lo voy a dar a los perrillos. A los que tú no quieres, ellos me van a agradar. Van a llegar los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, sin necesidad de que los esté regañando, sin necesidad de que los esté castigando, y van a adorarme, van a hincarse en mi templo y me van a orar, me van a clamar, y los frutos que tú no diste los va a dar la iglesia Peniel. Ellos van a llegar con amor, con alegría, todo el mundo, en México, en El Salvador, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, en la China, en Alemania, en todo lugar. Hay gente que aunque no son judíos, aman al Señor Jesucristo, han abrazado el regalo de los cielos. Y usted y yo somos contados en medio de ese pueblo que ahora ama a Dios. Amamos a Dios. Entonces en nuestra vida tenemos que aprender de este tipo de parábolas o de este tipo de sucesos. Cómo Dios puede quitar. Es una cosa, hermano. Dios es experto en hacernos ver lo frágiles que nosotros somos. No, Dios no nos necesita a nosotros
Nosotros necesitamos al Señor todos los días. Si yo dijera, no, si yo me voy a esta iglesia se viene abajo. No, es que Dios no me necesita a mí. Él tiene suficiente poder para sostener una iglesia. Él tiene suficiente poder para sostener su vida, para sostener su familia, para sostener sus hijos. Dios tiene suficiente poder, pero recuerde, hay que dar frutos. Va a llegar un momento que usted dice, no, es que ahora estoy triste, no doy fruto. Ahí Dios va a buscar fruto de nosotros. En temporadas donde puede hacer de que alguien nos meta en la cabeza a nosotros de que no es tiempo de dar fruto. Nosotros los cristianos damos frutos en las buenas y en las malas, en todo tiempo. En todo tiempo. Póngase de pie en esta hora. Alabado sea el Señor. En esta hora yo quiero cantar una alabanza. Bueno. Hay una alabanza muy bonita. Y yo le quiero preguntar en esta hora, ¿cuántos quieren más del Señor en su vida? Todos queremos más del Señor. Todos queremos más del Señor, hermanos. Puede ser de que usted esté en un momento donde quizás siente que no puede dar fruto, pero sí puede, con la ayuda de Dios se puede. No sé, cualquier situación emocional o momentos difíciles de nuestra vida, pero se puede dar fruto. En el nombre del Señor se puede. Se puede, por muy difícil que sea, porque todos pasamos momentos donde pensamos de que no se puede, pero sí. Yo me he dado cuenta de que se puede adorar a Dios en medio de la tristeza. Se puede cantar a Dios cuando uno está triste, sí se puede. Y yo sé que usted y yo podemos. Vamos en esta hora a... En San José, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que